Enoch, te envié el módulo de nuevo con unas correcciones que le hice para después que después se lo distribuyas nuevamente por email al grupo. Ok. Le hice unas correcciones al final de unos conceptos que no había cambiado, que no había corregido, pero los corregí, te envié por email hace un ratito. Pues, así que después te puedes poner con ello. Ok, pues seguimos, gente. Habíamos estado hablando de funciones apostólicas eh, y hoy las que siguen, ¿verdad? Y la parte final ya de este módulo, los apóstoles habíamos mencionado que, ¿verdad? Entre algunas cosas que están llamados a establecer levantar nuevas iglesias, tienen un llamado para hacer guerra espiritual y tienen la estrategia de Dios para hacer una guerra espiritual efectiva y estratégica, obviamente. También los apóstoles están llamados a poner el fundamento de la iglesia. Dice la Biblia en Efesios 2:20, perdón, que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto es importante porque cuando hablamos de que los apóstoles, y en este caso también los profetas, perdón, eh, son el fundamento, ponen el fundamento de la iglesia, quiere decir que el lugar de los apóstoles y los profetas es abajo, no es arriba, que es uno de los conceptos que hemos visto en los últimos años. Mira para allá qué preciosura hay ahí. Uno de los conceptos que hemos visto en el movimiento apostólico, donde los apóstoles están arriba y nadie, muchos de ellos son hasta inaccesibles. Pero, ¿verdad? Sabemos que el fundamento de un lugar siempre está abajo. Es donde la gente se para. Es el lugar que sostiene, ¿no? Y que da solidez. Y esto nos habla, obviamente, de carácter, nos habla de doctrina, nos habla de enseñanza, nos habla de predicación, nos habla de unción, nos habla, obviamente, de liderazgo y autoridad. Así que parte de lo que hacemos nosotros en el Ministerio Apostólico es poner ese fundamento en la iglesia a través de la enseñanza de los principios bíblicos. Recuerda que el fundamento tampoco se pone con eh, revelaciones particulares o personales. El fundamento de la iglesia está basado total y absolutamente, perdón, en la Biblia, y nosotros como apóstoles tenemos que, ¿verdad?, orar y estudiar la palabra y buscar presencia, dirección de Dios para poder guiar a la iglesia de una manera correcta, bíblicamente hablando. No de nuevo, lo repito, no en mi revelación particular. Una cosa es lo que Dios me revela a mí personal y particularmente para que yo mantenga mi relación con Dios o dirija mi ministerio hacia una dirección específica. Y otra cosa es la revelación que Dios da bíblica, total y absolutamente bíblica, para fundamentar, solidificar la iglesia en la palabra, en la relación con Dios y obviamente en la manifestación de los dones. Así que, ¿verdad? El fundamento está ahí y el fundamento está en el suelo. El fundamento está agarrando paredes, columnas y vigas para que la iglesia se mantenga sólida. Los apóstoles también están llamados a capacitar y adiestrar líderes. Un apóstol que no prepara a nadie, un apóstol que quiere acumular gente y no quiere que nadie salga a ejercer su ministerio, pues está fallando a su llamado si es que es apóstol, ¿no? Hay mucha gente hoy, hay una moda de estar ungiendo a medio mundo como apóstol y siempre recuerdo una profeta de Malasia que estuvo en Puerto Rico hace varios años y yo tuve la oportunidad de tener en la iglesia, una mujer que Dios usa muchísimo y no hablaba español, hablaba inglés malasio, con un acento bien raro, porque ella era hindú, pero había vivido casi toda su vida en Malasia. Así que se podrá imaginar el inglés de ella. Y ella me dijo un día salimos, es imposible llevarla a predicar. Y recuerdo que ella, en un momento, ya llevaba varios días en Puerto Rico, había ido a varias iglesias. Y recuerdo que ella me hizo una expresión en aquel momento y me decía, apóstol, en Puerto Rico hay más apóstoles que palmas de coco. Yo digo, usted tiene toda la razón, porque, ¿verdad? Hay, ahora está menos fuerte esa moda, pero hubo una moda donde aquí se ungió como apóstol a medio mundo y gente que nunca había adiestrado a nadie, nunca había fundado ninguna iglesia, de repente tenían un llamado apostólico y eran ungidos como apóstoles. Los apóstoles adiestran y capacitan personas para enviarlas. Ganan gente, especialmente líderes, los desarrollan y los envían, los preparan.
ninguna iglesia que se llame a sí misma una iglesia apostólica es una iglesia que acumula gente para tenerlo ahí para sostener la iglesia. La iglesia pertenece a Dios y la responsabilidad del sostén de la iglesia es de Dios a través de la gente que está ahí, obviamente. Pero nosotros no estamos llamados a tener templos llenos de gente sin desarrollarlos para enviarlos. No estoy hablando de que las iglesias deben ser de poca membresía, estoy hablando de que tiene que haber un cambio continuo en la membresía. Y digo continuo, no es que sea todos los días ni todas las semanas, pero oye, cada 1, 2, 3 años tienen que salir ministros a hacer su trabajo. No puede ser que nosotros tengamos gente 20 años aguantados ahí, como digo yo, sembrados en una silla, muriéndose, teniendo un llamado, porque simplemente yo como apóstol no quiero que nadie se vaya. Pues mira, mucha gente va a llegar a nuestras iglesias para irse, no para irse a otras iglesias, para irse a ejercer su llamado. Y los apóstoles tienen que tener ese discernimiento y esa madurez para aceptar cuando la gente se tiene que ir. Yo tuve unos miembros de la iglesia cuando comencé a pastorar excelentes. Él era compañero mío en la telefónica y ella estudiaba conmigo en la universidad y me los gané para el Señor y comenzaron a visitar la iglesia. Eran líderes extraordinarios, él era músico también. Ella era una gran líder en la iglesia, una mujer muy, muy comprometida, muy dada. Y yo recuerdo que un día, ¿verdad? Unos años después, ellos me piden una reunión y nos reunimos en la oficina y ellos me dicen que querían hablar conmigo porque Dios les había hablado que salieran de Puerto Rico. Y yo le dije, mira, no, eso no puede ser, ¿verdad? Yo entré en este proceso de negación de la pérdida. No, porque es que a mí Dios tampoco me ha dicho nada y yo no he sentido nada y no, que Dios nos habló y nos habló claramente, directa. O sea, no fue a través de un profeta, fue a ellos. Y yo recuerdo y dije, mira, vamos a orar porque yo creo que esto es una decisión apresurada de ustedes, bla, bla. Mire, vamos a orar porque esa noche yo me he acostado a dormir y Dios me habló en el sueño. Me dijo, déjalos ir porque no son tuyos. Yo me los estoy llevando para algo mayor. Al otro día yo me levanté, los llamé por teléfono, los cité de nuevo y tú sabes, allí lloramos y todo. Y le dije, mira, tengo que soltarlos. Dios me dijo que ustedes son de él y ustedes se tienen que ir. Viven en Ocala, les va muy bien, son líderes de una iglesia por allá, han conseguido mucho mejor trabajo, tienen una excelente casa, sus hijos ya son adultos, ya el hijo mayor se casó y a ellos les ha ido excelentemente bien y cada vez que yo voy a Florida y tengo la oportunidad de verlo, voy a verlo, hemos mantenido comunicación. Pero uno tiene que entender en este ministerio que mucha gente llega para que sean preparados y ser enviados. Nadie que se llame a sí mismo apóstol se resiste a preparar a gente y a preparar y enviar gente. Oiga, que va a haber gente que va a llegar y se va a querer ir cuando le da la gana. Sí. Que uno sabe como apóstol que se tiene que ir en algún momento, pero esto es un momento, mire, sí va a pasar. ¿Qué yo hacía? Yo los dejaba ir. Yo decía, mira, yo creo que esto no es tu tiempo. Pero como nuestros miembros de la iglesia tienen la manía de estar involucrando a Dios en todo, siempre me decían, Dios me habló y me dijo que ya era el momento. Y ya, bueno, pues si Dios te dijo, vete. Pues yo, ¿verdad? Yo no te voy a decir que Dios no te habló, vete. El tiempo dirá. Pues muchos de esos que se fueron fuera del tiempo o fracasaron o tardaron mucho en ver el propósito cumplido porque no era el tiempo. Así que como apóstoles tenemos que, ¿verdad?, tener ese discernimiento, esa madurez para saber cuándo la gente se debe ir, cuándo no se debe ir, pero aún cuando no sea el momento de irse y la gente insista, mire, mi consejo, déjelo ir. ¿Sabe por qué? Si usted comienza a aguantarlos en la iglesia, esa persona eventualmente se va a ir siendo enemigo suyo. Mejor déjelo ir y sean amigos. Porque cuando él se molesta y se cansa ya, se va a ir molesto con usted, molesto con la iglesia, hablando mal de usted, de la iglesia y de los líderes. Pues mire, si la gente insiste, despídalos en paz. Si fracasan, bueno, tú me dijiste que era el tiempo, yo te dejé ir. Yo te advertí que no era el tiempo. Tú decidiste irte. Ahí es que yo entro con la gente en el famoso te lo dije. Algunos de los que hicieron eso me llamaron, mira, pastor, que esto no funcionó, que yo llevo un año y no tengo más de 5 miembros y yo no sé qué pasa. Y yo,
no era el tiempo. ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, tú tienes dos opciones. Cierras la iglesia y despide a los 5 que tienes y que se busque un lugar donde congregarse y vuelves otra vez a formación. O sigue empujando. Tú sabes que elige la gente siempre, ¿verdad? Seguir empujando. Porque la imagen es más importante que el testimonio. Que yo no voy a cerrar la iglesia porque ¿qué va a pensar la gente de mí? Que mira, yo que soy pastor, que soy reverendo, doctor, apóstol, profeta. O sea, y no cierran la iglesia y se quedan ahí empujando con los mismos 3 o 4. Yo conozco un sinnúmero de pastores que debieron haber cerrado su iglesia hace tiempo. No porque no tengan llamado, sino porque están desenfocados de su llamado o no es el tiempo. Pero siguen. Y usted va a ver iglesias que llevan 20 años de fundada y nunca han tenido más de 12 miembros. Yo admiro a los europeos y a los americanos en ese sentido. Ellos comienzan un ministerio, plantaron una iglesia en un sitio, no funcionó, la cerraron y siguieron para adelante y abrieron una más adelante y volvieron de miembros. A los latinos eso les cuesta. Yo abro una iglesia, yo me muero ahí, aunque tenga 3 miembros por los próximos 20 años, yo voy a seguir con esos 3 miembros hasta que me muera, porque Dios me llamó a eso y Dios me llamó ahí. Cuando usted vaya a comenzar una obra, yo imagino que en este grupo que yo estoy enseñando ahora deben haber personas con llamado pastoral. Mire, primero busque dirección de Dios para saber hacia dónde usted se va a ubicar. Quiero decirle que Dios es un Dios de orden. Y Dios de verdad lo está llamando a usted un ministerio pastoral, a abrir una iglesia nueva. Créame que Dios no lo va a llamar para que la abra al lado de la que usted se congrega. ¿Tú sabes que yo admiraba de Rodolfo Font? Rodolfo Font tenía un mapa bien grande de Puerto Rico en su oficina. Y él decía que no podía haber más de una iglesia en cada pueblo de su siglo. Cuando alguien tenía un llamado pastoral, él se reunía con la persona y le decía, mire ese mapa. Donde no hay marca, puedes abrir una iglesia. Porque ya nosotros tenemos iglesias ahí. Porque Dios no es un Dios de desorden. O sea, Dios no te va a llamar a ti al ministerio pastoral y vas a abrir una iglesia 5 casas más abajo del pabellón. Y te va a mandar a Peñuelas para la iglesia de igual, al lado, la organización de al lado. Dios no es así. Así que busque dirección de Dios. Segundo, si usted entiende que es X lugar, si usted hay una iglesia en Peñuelas, hay una en Yauco, usted cree que es Ponce, ¿qué lugar de Ponce? Y mira a ver qué audiencia usted va a alcanzar allí. ¿Qué gente hay allí? Porque un error grande de los ministerios es que quieren ganarse a todo el mundo. Les tengo una noticia. Ninguna iglesia se puede ganar a todo el mundo. El llamado, la visión de su iglesia, de su ministerio pastoral, apostólico, tiene una audiencia específica que es la que hace clic con usted. Por eso vamos a ver que van a llegar personas a la iglesia, van a aceptar a Cristo ahí, van a estar un tiempo y se van a mover. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no conecta con ese tipo de iglesia. Así que es importante que si usted va a levantar una obra, y esto es parte, lo estoy diciendo porque esto es parte de lo que nosotros como apóstoles tenemos que hacer con la gente, adiestrarlos bien, capacitarlos y enviarlos. Mire, investigue dónde usted se va a ubicar como iglesia. ¿Qué tipo de persona, la escolaridad? Porque a lo mejor usted va a llevar un mensaje académico, doctoral, y la gente que está ahí no va a entender nada de lo que usted dice. O Dios lo está moviendo a usted a un área ¿verdad? De clase alta, donde los que viven ahí son personas que han estudiado, son personas con un nivel académico más alto, y si usted va a hablarle allí en Baby Food, esa gente tampoco se va a querer congregar con usted. El mensaje no se cambia, pero el delivery y la entrega del mensaje no puede ser igual para todo el mundo. Así que es importante que en el ministerio apostólico adiestremos, capacitemos y enviemos bien a la gente. No a lo loco. Uno de los cursos que yo doy, no está aquí incluido, pero que yo doy, yo fui certificado por DCPI, que es Dynamic Church Planting International, yo soy instructor de ellos. Y esta gente tiene un sistema completo de educación para personas que tienen llamado pastoral y quieren comenzar una iglesia de cero. Y le enseñan cómo organizar todo hasta que usted lanza finalmente a la iglesia.
Y es parte de lo que nosotros como apóstoles tenemos que hacer de manera responsable para que la gente salga y, oye, y sea exitosa. A mí me da mucha pena que a veces la gente sale a abrir una iglesia a lo loco y están 10 años, tú sabes, marroneando para ver si esa iglesia echa para adelante, ellos sufriendo, gente poniendo dinero de su bolsillo a pagar una renta. Mire, si usted Dios lo llamó, usted no tiene que pagar la renta de la iglesia. La congregación es responsable de la iglesia, no el pastor. Cuando digo de la iglesia hablo del edificio. Y yo he visto gente que llevan 10 años pagando de su bolsillo la renta, el agua y la luz porque quieren mantenerse de pastores. Y mire, mi hermano, si eso es así, usted está operando fuera de su llamado. Fuera de su llamado. Y nosotros como apóstoles, vuelvo y digo, tenemos una gran responsabilidad de enseñarle bien a la gente. Las iglesias que son parte de nuestra red, que han empezado de cero, donde yo me congrego ahora, una iglesia que empezó de cero y yo era miembro de nuestra iglesia. Lo primero que yo le dije es, tienes que aprender dos cosas. Primero, tú no mantienes la iglesia. La congregación mantiene el ministerio. Número dos, la iglesia tiene que darte algún tipo de remuneración desde el principio. A lo mejor no tiene para pagarte un salario, pero mira, con que se te paguen el celular o te den 20 pesos para gasolina. Pero la iglesia tiene que crear una cultura desde el principio de bendecir y sostener de alguna manera a sus pastores. Y tengo amigos quienes yo quiero mucho y llevan 5 años de pastor y ellos llevan 5 años pagando la renta del local, de su bolsillo, de su trabajo secular o de su negocio. Tenga cuidado, usted acostumbra a la iglesia a eso y cuando la iglesia crezca, el dinero de la iglesia no van a querer que usted lo utilice para sostener la iglesia. Si usted después necesita salario, la iglesia no le va a querer pagar. Lo digo porque yo he visto esto cientos y cientos de veces. La iglesia desde el principio tiene que tener una cultura de autosostenerse y de sustentar a sus líderes. Yo puedo entender que cuando uno está comenzando esos primeros meses, ese primer año, uno siempre pone un poquito más de su bolsillo, porque uno es el hombre orquesta cuando empieza. Yo cuando empecé, yo tocaba guitarra, mis hijas y mi esposa cantaban, yo predicaba, enseñaba, recogía la ofrenda, la contaba y también la tenía que depositar. Y iba los sábados a limpiar la iglesia. Los primeros meses, según la iglesia fue creciendo, fui enseñando a la gente que esa era también su responsabilidad. Poco a poco, mi única labor allí era que predicar, dar consejería y darle seguimiento a la gente. El resto de los líderes de la iglesia hacía su trabajo. Yo trabajaba secularmente, yo no tenía salario, pero yo le dije a los líderes que me tenían que, yo siempre he tenido un hábito de lectura desde los 12 años. Y dije, yo no quiero salario, yo gano muy bien en la telefónica, pero mis libros los van a pagar ustedes. Y yo leía mínimo 2 libros al mes, así que yo tenía un gasto mensual de algunos $200 en libros y material de enseñanza y de aprendizaje, y eso lo pagaba la iglesia. Aparte de que pagaba mi celular y el de mi esposa. Si tú me vas a llamar a mí a las 12 de la noche para decirme que te duele la barriga, que la iglesia me pague el celular. Porque si es el mío personal, te contesto cuando me dé la gana. Pero si me vas a llamar a mí para decirme que tienes dolor de estómago, pues ese celular lo paga la iglesia, o sea, del ministerio. Y cuando me iba de vacaciones, ese teléfono se quedaba apagado y en casa, pues yo estaba de vacaciones. Y la iglesia fue enseñada a eso. Nosotros tenemos que enseñar bien a los ministerios que están por prepararse y eventualmente por salir. Es una gran responsabilidad que tenemos. No debemos estar enviando gente a lo loco. Para nada. Los apóstoles también están llamados a juzgar. Están llamados a juzgar y a decretar juicios en la iglesia. Oiga bien, juzgar significa tener la habilidad de poder discernir, dividir, juzgar correctamente y pesar en una balanza una situación específica en la iglesia. Los apóstoles tienen la habilidad, ¿verdad? O el don de juzgar con un justo juicio sobre cualquier situación o problema que se levanta en la iglesia. Y los apóstoles dictan juicios, traen dirección y disciplina. Cuando hablo de juicio, no hablo de maldiciones. Es otra moda. Si usted se sale de un ministerio apostólico, maldicen. Estoy hablando de juzgar, de traer justicia, de tener discernimiento para saber qué es correcto, qué no es correcto y tomar decisiones. Los líderes tenemos que tomar decisiones.
Yo entiendo que hay muchas cosas que hay que orar por ellas, pero no podemos espiritualizarlo todo. Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría a nosotros para tomar decisiones y esas decisiones hay que tomarlas. Hay que discernir y hay que tomar decisiones. Y algunas de las decisiones que los líderes tenemos que tomar cuando estamos en el pastorado o en el ministerio apostólico es si hay alguien que hay que removerlo de un ministerio, hay que removerlo. No debe haber pena ninguna. Misericordia sí, pero pena no. Movemos a la gente por una situación y le ofrecemos la oportunidad de ser restaurado. Yo tuve unas situaciones cuando pastoreaba también y yo le decía a la gente, no puedes ministrar, tienes que entrar en un proceso de restauración. Tampoco lo publicaba. Eso era un trato entre esa persona y yo. Y yo le decía, ¿tú estás dispuesto a entrar en un proceso de restauración? Sí. Pues vamos a empezar el proceso de restauración. Siempre me hacían la misma pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar? Eso no depende de mí, depende de ti. Hay arrepentimiento, si tú estás dispuesto a someterte al proceso y yo veo cambios en ti, esto puede ser un mes o puede ser 10 años, tú decides. Y una vez esa persona es restaurada, volvía a ponerse en el mismo ministerio donde estaba, porque le dice a la Biblia que los llamados y los dones son irrevocables. Yo no voy a combatir eso. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos, ¿verdad?, que de manera correcta. Y cuando hablamos de decretar juicio, no hablo de decretar maldición. Es decir, esta es mi decisión y así es que esto va a funcionar y tomar la decisión. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Decretar es un anuncio público para indicar a dar a conocer, ¿verdad?, una orden. Dios nos dio una orden, la hacemos pública. Cuando decretamos juicio, no estamos hablando de lo que vamos a hacer con una persona que va a entrar en un proceso de restauración. Estamos hablando de que, mira, hay un pecado en la iglesia y hay que decirlo públicamente, aunque no digamos la persona, hay que hablar del pecado y hay que corregirlo. Hay gente que se está desviando, a esa gente hay que corregirla. Y si nosotros no hacemos eso, estamos, ¿verdad?, siendo irresponsables ante Dios con esa iglesia, perdón, que Él nos entregó. Así que hay momentos que usted, como líder, como apóstol, como pastor, va a tener que hacer un decreto y decir, por ejemplo, tenemos una persona que está intentando dividir la iglesia. Usted trabajó en privado con esa persona, ha tratado de que esa persona recapacite, pero esa persona persiste en estar reuniendo gente en su casa, le está dividiendo, le está haciendo comentarios inapropiados. Yo usted trabajó en privado con esa persona, como dice la Biblia, usted solo con esa persona, usted con un par de líderes más, la persona persiste. Mire, yo me paro en el altar y digo, gente, Enoch está fuera del ministerio y una persona que está tratando de dividir la casa está fuera. Están advertidos, nadie debería estar siguiéndolo, porque es una persona divisoria. Perdóname, no, ¿verdad?, que tú utilices, pero es con quien más confianza tengo. Ese decreto hay que hacerlo público. Si usted no lo hace público, ¿sabe qué va a pasar? Se va a dividir la iglesia. Y la gente va a pensar que no tenía el favor suyo. Pues mire, no. Hay que hacerlo público. Igual que si una persona se va mal de la iglesia y se va en rebeldía y se va hablando mal. Mire, yo, por lo menos mi forma de funcionar, en la mayoría de los casos era gente, ya fulano no está con nosotros, él decidió moverse, así que les voy a pedir por favor que lo dejen tranquilo, denle su espacio y no lo llamen. Y lo hacía público. Las razones muy pocas veces las di, a menos que fuese una rebeldía abierta. Lo hice. En caso de rebeldías abiertas ya, o sea, una confrontación directa, yo lo hacía público. Igual que a 2 personas yo los expulsé de la iglesia. Bueno, yo expulsé 3 personas de la iglesia, 2 en privado y 1 en público. Personas que, y el que expulsé en público no era miembro de nuestra iglesia, era miembro de una iglesia de nuestra red. Atentó directamente contra el pastor y su esposa. Directamente contra su integridad, su dignidad, y regó unas noticias bien desagradables. Los pastores me llamaron, ellos no se atrevían a hacer nada porque, tú sabes, nos entra el síndrome de Dios excesivo, ¿no? El God Complex o el síndrome del Mesías, queremos salvar a todo el mundo. Mire, hay gente que hay momentos dados que si no se arrepiente no son salvables, hay que soltarlo. Y yo le dije, pues mira, tienen que expulsarlo. Cuando me contaron, tienen que expulsarlo. Ay, que nosotros benditos, nos va a dar una pena de que
esa persona se vaya para el mundo. Oye, pero en el mundo está, pues si está dentro de la iglesia haciendo esa barbaridad, olvídate de eso. Pues ellos me dijeron que ellos no se atrevían, así que yo fui un domingo con mi esposa, llegamos a su iglesia, me paré en el altar y dije, eran dos personas, fulano y mengano están expulsados de esta casa, se tienen que ir ahora y no pueden regresar. Y están advertidos los miembros. Si algún miembro de la iglesia mantiene relación con ellos y hace causa común con ellos, también se tiene que ir. Usted no puede servir a dos señores a la misma. Y los expulsaron de la iglesia públicamente. Son decisiones que tenemos que tomar y son decretos que tenemos que hacer. No, eso no surge muy a menudo, eso es raro que suceda, pero cuando suceda hay que hacer. O sea, si es necesario, hay que hacerlo. Cuando usted lo haga, la gente va a decir que usted no tiene compasión, que usted no tiene amor, que usted no tiene misericordia. Pero recordemos las cartas de Pablo, que en un momento dado el hijo de un individuo comenzó a tener relaciones sexuales con la esposa de su papá, con su madrastra, y Pablo lo mandó a botar de la iglesia. Y dijo, entréguenselo a Satanás y cuando Satanás termine con él, si es que se arrepiente, no se lo responde. Pero mientras tanto, tenemos que, ¿verdad?, tener cuidado con esto. Los apóstoles también son llamados a reformar, renovar, rectificar, enmendar. Lo que no se está haciendo bien, tenemos que volverle a dar forma. Ok, puse en mute a todo el mundo porque tengo un ruido acá bastante fuerte. Hay que reformar. Miren, si algo necesita la iglesia en este tiempo, en términos generales, es una reforma. La gente está haciendo las cosas fuera del patrón bíblico y de nuevo, voy a hablar de nuevo específicamente del movimiento apostólico. Los apóstoles, algunos apóstoles han asumido una postura de que ellos son los más que mandan, son los más que tienen la mejor relación con Dios, la tienen ellos, y que cuando ellos hablan, todo el mundo tiene que obedecer. Mira, tenemos que tener cuidado con eso. La iglesia necesita una reforma. En estos días, ¿verdad? Escribí algo en Facebook hace unos días de que hemos perdido tanto tiempo en la iglesia con issues y cosas que no están en la Biblia. Yo escribía que perdimos muchos años peleando por doctrina, por pantallas y maquillaje. Después perdimos otros años más peleando por la prosperidad y el pentecostalismo. Ahora, la nueva pelea, ¿cuál es? Pues el mesianismo, ¿no? Hay unas iglesias mesiánicas y ahora la pelea es si tenemos que celebrar o no la fiesta de Israel y celebrar la Navidad en diciembre. Es un pecado porque Jesús no nació en diciembre. Entonces ahora yo estoy viendo esta pelea entre aquellos que quieren ser un híbrido entre judíos y cristianos, porque ni son judíos ni son cristianos, guardan el sábado, celebran la fiesta, no comen cerdo, no celebran Navidad, pero beben ron como centella y cuando pecan no van a la ley, corren para la gracia. Y digo que beben ron como centella porque yo he estado en lugares donde hay mesiánicos que beben como si nunca hubiesen conocido a Dios. Y andamos con el talit guindando debajo de la ropa y tú sabes, todas esas cosas. Y nosotros tenemos que tener cuidado y la iglesia necesita una reforma porque cada vez que hay una moda nueva, como fue hace unos años el avivamiento de las risas, que te tocaban el estómago y tú te esmorcillabas y caías al piso riéndote sin control. Después vino el avivamiento de la borrachera del espíritu, que te tocaban y tú caminabas y hablabas como un borracho y de momento eso se convirtió en una moda. Porque lo único que yo veo en todo esto es que la gente no está satisfecha con lo que recibe en las iglesias. No sé si es que la palabra no es suficiente, si la adoración no es suficiente, si la doctrina pentecostal no es suficiente, si la prosperidad no es suficiente, pero cada vez que aparece una moda nueva hay un grupo grande que sale corriendo detrás de eso. Pues ahora la moda en Puerto Rico es ser mesiánico. Ahora el viernes a las 6 de la tarde yo dejo de hacer cosas hasta el sábado a las 6 de la tarde y me siento en la mesa, prendo el menorá, me como un canto de pan con jugo de uva o vino. Estoy leyendo la Parashá, que es un estudio bíblico que ellos dan todo el día y meditando en la palabra. Pero el domingo me voy a celebrar el culto porque es el día del Señor. Entonces yo me perdí en algún lugar. No podemos nosotros fluir con lo que surja. La iglesia necesita una reforma. ¿Qué hizo Martín Lutero hace un montón de años, un 31 de octubre? Puso las 95 tesis que estaban todas basadas en la palabra y dijo, ustedes se han desviado de lo correcto. Yo, mira, esto es lo que dice la Biblia. Tenemos que volver ahí.
Y los apóstoles están llamados a traer y a provocar esa reforma en la iglesia. Es volver a la palabra, es guiar a la gente hacia lo correcto, es dejar el entretenimiento. Nos podemos disfrazar. Yo cuando pastoreaba, en un momento dado me vestí de carpintero porque teníamos una campaña donde hablamos de construir familias fuertes. Hice unos estudios bíblicos de guerra espiritual y el domingo de cierre que teníamos un cultazo, fuimos todos vestidos con algo de militar y nos lo gozamos. Pero ¿sabes qué? Yo he visto cosas y he visto cosas. Si usted se tiene que disfrutar del chapulín, si usted tiene que disfrazar del chapulín colorado para predicar el domingo, ¿sabe? Hello. Tengamos cuidado. Yo he visto gente disfrazada de cuánta cosa hay para predicar el domingo. Yo no soy religioso, o sea, no es que yo crea que si usted se disfraza, se viste de algo y se prepara al altar, dice que el altar es santo. Primero que tenemos que quitarnos la cabeza que nosotros no usamos altares porque nosotros no sacrificamos nada. No tenemos una plataforma y un púlpito. Y eso no es santo. El que debe ser santo es el que le transmite el mensaje al pueblo. Eso es madera, eso es acrílico, eso es tela. Pero me refiero es que si nosotros no tomamos con seriedad nuestro llamado y necesitamos ser payasos para llamar la atención de la gente, eso no está bien. Y tenemos que traer esa reforma a la iglesia. Tenemos que dejar de entretener a la gente. La gente no debe ir a la iglesia a ser entretenida. Cuando digo ser entretenida, hablo de los servicios. Yo tenía también actividades, como yo sé que ustedes las tienen, donde, ¿verdad? He visto lo de stand-up comedy, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, yo lo hice en la iglesia también. Pero cuando vamos a predicar la palabra, o sea, nosotros tenemos que ver si nosotros necesitamos hacer cosas para llamar la atención. Si eso es necesario, llamar la atención de esa manera para que la gente reciba la palabra, algo no estamos haciendo bien. Yo tengo muchas cosas, ¿verdad? Muy personales. Yo no pago por ir a un concierto. No pago por ir a un concierto. Yo creo que si Dios me llamó a adorar, yo me llamó a adorar. Si yo voy a empezar a hacer conciertos para llevar mi música, ¿sabes? Porque yo veo a la gente en esos conciertos con esa euforia y llegan a la iglesia a dormir. Allí brincan, danzan, prenden el celular y hacen así. Llegan a la iglesia y tú los ves aburridos allí. Yo tengo mis reservas con muchas cosas. No las hago públicas y se los digo a ustedes ahora, pero yo las hago públicas porque yo sé que esto trae mucha contienda y yo no estoy para eso, pero yo tengo muchas reservas. Porque aquí en Puerto Rico y en el mundo muchas cosas se han desvirtuado. Las ofrendas en la iglesia siempre son proporcionales al factor reconocimiento del predicador. Si es bien famosa, la ofrenda es más alta. Si es menos conocido, la ofrenda es más bajita. No importa cómo Dios se manifieste. De todo hacemos un espectáculo. Y lo voy a decir, aquí vino Cash Luna y vino Benny Hinn y tenían un stage gigantesco y gente y con música. Y eso costó como 200,000 pesos traer para que orara por los enfermos. Mi posición es que si tú tienes esa mega unción para sanar al enfermo, no vaya a un coliseo, vayas a los hospitales y sane a todo el mundo. Esa es mi posición. Si usted es esta persona que de mirarlo se sanan, pues vaya a los hospitales y sane a medio mundo allí. Yo, ese tipo de actividad, yo no voy, yo no las patrocino. Cuando vino Benigna a la iglesia de Guadalajara, yo no fui. Yo creo que, de nuevo, el trabajo de nosotros no es en esos stages. No digo que sea malo, pero yo creo que hemos cambiado. El ministerio de Jesús fue en la calle, el de los apóstoles fue en la calle. Donde habían enfermos, Jesús iba, los sanaba. Donde habían endemoniados, él iba y los libertaba. Ahora hay que alquilar un coliseo y hay que llevárselo a ellos allí. Yo tengo mis reservas con eso. Los que ya han cogido clase conmigo antes, pues saben, mis posturas son esas y por eso que usted nunca me ve a mí en jangueo con el movimiento apostólico. Ellos no me quieren. Los apóstoles están llamados a ser primeros en rango y autoridad y cuando hablo de esto, no hablo de una jerarquía, sino hablo específicamente que junto con los demás ministerios, ellos están llamados a ser primeros en rango y autoridad. Los 5 ministerios son necesarios para que la iglesia funcione, no uno solo, los 5. Así que cuando los apóstoles son llamados, están llamados a ser primero en rango y autoridad junto con los pastores,
junto con los profetas, junto con los maestros y junto con los evangelistas. Yo me congrego en una iglesia de un hijo espiritual mío, ellos son pastores y yo estoy sujeto a su autoridad, a su autoridad pastoral. Yo allí soy un miembro, soy el apóstol de ellos y de la casa, pero allí yo actúo como miembro, sirvo en la casa, ofrendo y diezmo. Yo no tengo allí, ellos me tratan muy bien, yo no tengo que decirlo, y los miembros me tratan y tienen mucho respeto por mí, por mi esposa. Pero yo trato allí y les he enseñado a ellos que cuando yo entro por esa puerta, yo soy un miembro de la iglesia. Porque en el cielo la jerarquía no es piramidal, es horizontal. Así que es importante que entendamos que cuando usted es llamado al ministerio, usted comienza a ser una persona que está arriba en rango y autoridad junto con los otros ministerios. Vamos a hablar un poco de lo que es la iglesia apostólica o la iglesia con un espíritu apostólico. Eh, la iglesia apostólica es importante que entienda cuál es su rol. El rol de la iglesia apostólica, como he dicho en varias ocasiones, es recibir gente, ayudarla en su proceso de conversión, desarrollarlos y enviarlos. Cada persona debe estar bajo una cobertura apostólica. Y me voy a explicar. No estoy hablando de ministerios simplemente bajo coberturas. Cada persona debe estar bajo una cobertura apostólica. Estar bajo una cobertura apostólica es estar bajo la cobertura de la iglesia y obviamente del pastor principal de la casa, de los pastores principales. He dicho en varias ocasiones que ningún ministerio se da fuera de la iglesia. Todos se dan dentro. Si usted quiere tener un ministerio exitoso, usted tiene que salir de dentro de la iglesia y tener la cobertura de esa iglesia. Si usted se desarrolló en el pabellón de Yauco y usted entiende que tiene un llamado y la iglesia lo ayuda a desarrollar ese llamado y un día usted decide irse por su cuenta, usted es una persona desleal. Si usted se va y se va bajo la cobertura de otro, porque aquel es famoso, y cuando usted ahora se para en un sitio, se le va a hinchar como el boricuazo, se le va a hinchar el pecho para decir que estoy bajo la cobertura de fulano, ¿sabe qué? Usted es una persona desleal. Y el favor de Dios no está con usted. Porque usted no come en Burger King y paga en McDonald's. Si usted comió de ahí, si usted ahí se desarrolló, si ahí lo ayudaron, si ahí reconocieron su potencial, reconocieron su llamado y lo enviaron, lo menos que usted debe hacer es que cuando usted salga, usted siga bajo la cobertura de esa iglesia y de esa gente que sí creyó en usted. Pero alguna gente quiere ser más famoso que ungido y se van bajo coberturas de apóstoles que nunca los llaman, que nunca... Yo he conocido gente, me dice, ay, yo estoy bajo la cobertura de fulano. Yo, de verdad, oye, qué chévere. ¿Cómo llegaste ahí? No, yo envié un email diciéndole que yo quería estar bajo su cobertura, me contestaron que sí, ahora yo le envío los diezmos todos los meses. Y yo, ok, ¿cuántas veces tú hablas con el apóstol? Nunca. ¿Cuántas veces el apóstol ha venido a predicar a tu iglesia? Nunca. ¿Cuánta enseñanza te ha dado tu apóstol? Ninguna. Ah, pero tú estás bajo su cobertura. Sí. Ah, bueno, está bien. Éxito, suerte con eso. Usted debe estar bajo la cobertura, bajo la mentoría y la dirección de la gente. Mire que lo agarró usted desde pequeño. O es que los que tenemos hijos, cuando los hijos se hacen adultos, ¿qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Los desheredamos. Le digo, mira, cámbiate el apellido y el nombre. Ya tú eres adulto. No lleves el aponte ese, ¿no? Van a ser hijos suyos hasta que se mueran, hasta que usted se muera. Eso está ahí. Usted fue el que los formó, usted fue el que los desarrolló, usted fue el que los hizo, usted los parió. Pues miren, el contexto espiritual es igual. Usted llegó ahí, usted nació de nuevo ahí. Usted fue formado, criado, desarrollado. Mire, cuando usted salga no se cambie el nombre. No niegue a sus padres. Manténgase ahí. Porque ese es el trabajo de la iglesia apostólica. ¿Qué beneficio tiene para un creyente estar bajo una cobertura de una iglesia de líderes apostólicos? Primero, usted va a recibir unción de pionero. Unción de pionero, usted va ser pionero es comenzar cosas nuevas. Usted va a comenzar un ministerio nuevo, Dios lo llamó. Pues mire, esa unción, ese conocimiento, ese valor para usted comenzar cosas nuevas, usted lo va a recibir porque fue enseñado correctamente. Usted va a recibir revelación.
no solamente revelación de sus líderes, sino su capacidad de recibir revelación directa de Dios va a estar ahí. Usted también va a recibir ese adiestramiento, esa unción, esa habilidad para poder impartir en los dones, no los dones, sino en los dones, que la gente pueda reconocerlo y pueda ser activado. Para activar también a los creyentes los dones y los llamados. Los líderes somos los que tenemos esa visión, ¿sabes? De reconocer ese llamado en la gente. También milagros y sanidades, liberación, rompimiento y penetración en el reino de las tinieblas. Usted va a ser parte de un equipo apostólico porque usted eventualmente se va a convertir en mentor también. Va a tener unción de guerra para tener estrategias de guerra espiritual. Usted va a poder poner fundamentos también en la vida de otros creyentes, creyentes nuevos. Va a recibir capacidad y unción para liderazgo, para poder adiestrar usted a otros. Recuerde que usted, Dios lo llama para ejercer una función, para que cumpla con un propósito, pero también parte de su llamado es ayudar a otros a desarrollarse, liderar a otra gente. Unción para reformar, renovar y cambiar las circunstancias. Eso es usted como creyente. Las iglesias apostólicas tienen pasión por alcanzar a los perdidos. Penetran en los medios de comunicación, sea en las redes sociales, sea radio, televisión, pero mire, comienzan a utilizar efectivamente los medios de comunicación. Tienen que ocurrir milagros en las iglesias apostólicas. Tienen discipulados intensivos y efectivos. La gente aprende y crece, la gente aprende y madura. También tienen un ministerio de liberación. Cuando digo ministerio de liberación, no es que usted tiene 5 personas que son los exorcistas de la iglesia, pero cuando haya que ministrar liberación hay gente preparada, gente capacitada. No, oye, yo estoy seguro que ustedes ya pasaron la época que yo viví, que cuando había un endemoniado de la iglesia le decían a todo el mundo, cierra los ojos, que se te meten los demonios por los ojos. Entonces había que cerrar los ojos y el endemoniado tirando bofetadas y la gente cogiendo golpes porque había que tener los ojos cerrados porque que los demonios se metían por los ojos. Mire, primero que no hay demonio que se le sujete a un creyente que tiene autoridad. En el nombre de Jesús te va y te va. Así que tenemos que tener gente adiestrada en lo que es liberación. Tienen un ministerio fuerte de alabanza y adoración. Tienen enseñanzas buenas, ricas y un nivel de revelación, ¿verdad? Bueno, para transmitirle a la iglesia. Evangelizan. Tienen un ministerio sólido de oración e intercesión. Esto es importante. La oración e intercesión es bien importante. Hacen trabajo social, hacen obra social, trabajan con la comunidad, tienen una estructura de gobierno interno bien organizada, bien fundamentada y prosperan financieramente. Estas son características de una iglesia apostólica. También se mueven en lo profético y en lo sobrenatural. Recuerden que una cosa es ser profético y otra cosa es ser profeta. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente del oficio profético. Pero las iglesias apostólicas se mueven en lo profético. Dios habla, sin lugar a dudas, a través de la predicación, a través de la enseñanza y a través de un mover profético. De nuevo, se mueven en lo sobrenatural. Para eso tenemos entonces que entender y fluir en lo que es llamado, no solamente del ministerio apostólico, profético, pastoral, evangelístico y de enseñanza, sino que tenemos que fluir en todo lo que es sobrenatural y profético dentro de la iglesia. Todos tenemos que anhelar fluir en eso. Y como me dijo Enoch hace unos lunes, los dones proféticos, los dones espirituales se tienen que estar manifestando en la iglesia. No se deben, se tienen que estar manifestando. Si no hay manifestación de dones, no es que todos los dones se manifiesten todos los domingos, pero tiene que haber manifestación de dones. Si no lo hay, la iglesia no se está moviendo en lo apostólico. Se está moviendo en lo tradicional y en lo religioso. Así que con esto terminamos este módulo, just in time, como dicen los gringos. Y la semana que viene yo voy a buscar hoy, entre hoy y mañana, lo voy a enviar el módulo del reino. Es un estudio muy interesante porque vamos a entender lo que es el reino de Dios en todo el contexto y cómo nosotros debemos vivir de acuerdo a las leyes del reino. Y así que vamos a comenzar, como dije, vamos a estar 3 lunes, hacemos un receso de 2 y regresamos 3 lunes más
entonces en enero. Estamos, gente. Esto. Gente, que la pasen bien este fin de semana, esta semana y este fin de semana. Nos vemos el lunes que viene. Espero que haya pasado también un buen fin de semana de Acción de Gracias. Yo lo pasé muy bien con mi familia y con unos amigos ministros que vinieron a mi casa. Así que tuvimos un fin de semana, ¿verdad? Bendecido de parte de Dios, con gente de Dios extraordinaria. Este sábado que viene estoy en Yauco, allá en Casa de Paz, en un adiestramiento de líderes. Así que si alguien quiere darse la vuelta de ese, voy a estar hablando de liderazgo resiliente y trabajo en equipo. Así que si se quiere dar la vuelta, allí los esperamos. Un abrazo, Amén. bendiciones y que descansen. Dios le bendiga, apóstol. Amén, amén. Bueno, tengo tu taza todavía. Sí, sí, Tengo que coordinar para ver, ¿no? En algún momento. seguro que sí, apóstol. Vamos, bendiciones, gente. Dios le bendiga.